Hola, hola, mis queridísimos adictos al drama y al romance. Una vez más, les doy la bienvenida al santuario del cotilleo, al epicentro de los chismes más jugosos, a su canal predilecto donde desmenuzamos las historias de amor más apasionantes, desenterramos los secretos más ocultos y, en definitiva, nos zambullimos de cabeza en el fascinante, a veces cruel, pero siempre adictivo, mundo del espectáculo. Hoy prepárense para un sube y baja emocional, porque vamos a desenterrar una historia que ha mantenido en vilo a millones de personas, una saga que ha inspirado suspiros y lágrimas a partes iguales, la relación, hoy extinta, entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí lo sé, la simple mención de sus nombres juntos todavía puede despertar una punzada de nostalgia. Pero no teman, no vamos a regodearnos en la melancolía. Hoy nuestro objetivo es mucho más ambicioso, vamos a explorar, a diseccionar, a analizar las señales que anticiparon su romance, los gestos que evidenciaban su amor, y los indicios que, retrospectivamente, presagiaron su ruptura. Vamos a desentrañar los misterios que rodearon su relación y, por supuesto, vamos a hablar largo y tendido de ese supuesto poema secreto, ese poema que, según los susurros del viento y las lenguas viperinas de Hollywood, fue la clave maestra que abrió las puertas del corazón de Ande. ¿Será verdad? ¿Es una leyenda urbana tejida por fans ávidos de romanticismo? Lo descubriremos juntos. Pero antes de que nos lancemos sin paracaídas a este torbellino de emociones, quiero pedirles un favorcito rápido, uno que nos ayudará a seguir desentrañando los entresijos del corazón. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestras investigaciones a fondo sobre las parejas más icónicas, esas que nos hacen creer, aunque sea por un instante, en el amor verdadero, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a ese botón rojo de abajo que dice suscribirse y activen la campanita, ese pequeño símbolo que les alertará de cada nuevo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, análisis exclusivos, noticias de última hora directamente desde el set de rodaje, bueno, casi, y por supuesto, muchísimo drama. Así que no se lo pierdan. Recuerden, cada suscripción es un voto de confianza que nos impulsa a seguir indagando en los laberintos del amor. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más demoras que alimenten la impaciencia, pongámonos manos a la obra y desvelemos los secretos de esta historia de amor que nos robó el corazón. Preparen sus pañuelos, porque este viaje va a ser intenso. Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que retroceder al momento preciso en que la magia comenzó a gestarse. Todo el mundo recuerda cómo surgió el amor entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Fue durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkapm, Love is in the Air, un fenómeno televisivo que conquistó corazones en todo el mundo. La premisa era simple pero efectiva, un contrato matrimonial falso que inevitablemente se transforma en amor verdadero. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable, palpable a través de la pantalla. No era solo actuación, era una energía que trascendía las líneas del guión. Pero lo que muchos no sabían, lo que se cocía a fuego lento tras bambalinas, era que esa chispa no se limitaba a la interpretación. Detrás de cámaras, entre toma y toma, Ande y Kerem estaban construyendo una conexión real, un lazo que se fortalecía con cada mirada, con cada risa compartida. Una conexión que pronto se convertiría en una de las relaciones más mediáticas y queridas de Turquía, y del mundo entero. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos fueron muy cautelosos. Negaban los rumores con una vehemencia que a ojos de los más suspicaces, resultaba sospechosa. Insistían en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo unidos por la camaradería del set y la presión de un proyecto exitoso. Pero las miradas lo decían todo. Esas miradas que se cruzaban en silencio, que hablaban un lenguaje que solo ellos entendían. Las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos que parecían escaparles sin querer, las fotos juntos fuera del set, disfrutando de cenas íntimas y paseos por la ciudad. Era evidente que había algo más, mucho más, que una simple amistad. Era un fuego que ardía bajo la superficie, esperando el momento oportuno para estallar. Los fans, por supuesto, no eran tontos. No se dejaban engañar por las declaraciones oficiales. Analizaban cada detalle con lupa, cada publicación en redes sociales, cada entrevista concedida. Buscaban pistas, migajas de información que confirmaran lo que ya sospechaban, estaban enamorados. Cada me gusta, cada comentario, cada emoji estratégico era interpretado como una declaración de amor encubierta. La comunidad fan se convirtió en una legión de detectives románticos, decididos a desentrañar el misterio de su relación. Y finalmente, después de semanas de especulaciones y teorías conspirativas, llegó la confirmación. No fue una declaración oficial, ni un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Fue algo mucho más revelador, unas fotos robadas durante unas vacaciones paradisíacas en Maldivas. Las imágenes hablaban por sí solas. Ande y Kerem, tomados de la mano, sonriendo bajo el sol, disfrutando de la privacidad de una isla tropical. Ya no había vuelta atrás.
El secreto celosamente guardado había sido revelado. La noticia se extendió como la pólvora, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. El mundo entero celebraba su amor, como si se tratara de una victoria personal. «Lo sabíamos», exclamaban los fans, orgullosos de su capacidad de deducción. La pareja más deseada de la televisión turca era, oficialmente, una realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja favorita de las revistas del corazón. Eran jóvenes, guapos, exitosos y, sobre todo, transmitían una imagen de felicidad que resultaba contagiosa. Compartían momentos de su vida con sus fans, desde viajes románticos a lugares exóticos hasta celebraciones familiares, mostrándose cercanos y accesibles. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando los éxitos del otro como si fueran propios. Se prodigaban gestos de cariño inmenso en público, demostrando que su amor no era solo un montaje para las cámaras. Parecía que habían encontrado a su alma gemela, la pieza que faltaba en su rompecabezas personal. Eran el epítome del amor moderno, una pareja que inspiraba a creer en los cuentos de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo se entrelazan con la intriga y la traición, su relación no estuvo exenta de controversias. Los rumores de infidelidad, alimentados por fuentes anónimas y avivados por la prensa sensacionalista, comenzaron a circular. Las presiones de la fama, el escrutinio constante de los medios y las agendas apretadas, que les obligaban a pasar largas temporadas separados, contribuyeron a crear tensión en la pareja. La burbuja de perfección que habían construido comenzó a resquebrajarse. Y, lamentablemente, después de 1 año y medio de noviazgo que pareció sacado de un guión de comedia romántica, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un golpe bajo para sus fans. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que fuera solo un rumor malintencionado. Algunos incluso iniciaron campañas en redes sociales con el hashtag #Hande Kerem volved, clamando por una reconciliación. Pero la realidad, fría e implacable, era innegable. La pareja más querida de Turquía, la que parecía destinada a envejecer junta, había llegado a su fin. El sueño se había roto. Ahora bien, ¿dónde entra en todo esto el famoso poema secreto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde la realidad se mezcla con la fantasía y la leyenda urbana se convierte en un rumor persistente. Según los rumores, antes de que Hande y Kerem hicieran pública su relación, cuando aún jugaban al gato y al ratón con la prensa y los fans, él intentó conquistarla de una manera muy especial, escribiéndole un poema. Se dice que Kerem, conocido por su talento como actor, por su carisma arrollador y por su sentido del humor afilado, también tiene un lado muy creativo y sensible, una faceta que pocos conocían. Y que utilizó este lado para expresar sus sentimientos hacia Hande de una manera única y original, un gesto romántico que trascendía los clichés. El poema, al parecer, era una declaración de amor sincera y profunda, llena de metáforas y referencias a su relación, a la chispa que había surgido entre ellos durante el rodaje, a la conexión que sentían incluso en medio del caos del set. La historia cuenta que Kerem le entregó el poema a Hande en secreto, durante uno de los descansos del rodaje, en un momento de intimidad robada. Y que ella quedó tan conmovida por sus palabras, tan impresionada por la sensibilidad de Kerem, que supo que él era el hombre de su vida. Este poema, supuestamente, fue el catalizador que unió sus corazones y que dio inicio a su romance, el empujón final que necesitaban para dejarse llevar por sus sentimientos. Por supuesto, no hay confirmación oficial de que este poema exista. Ni Hande ni Kerem han hablado públicamente sobre ello. Quizás por pudor, quizás por proteger su intimidad. Pero la historia ha circulado por Internet durante mucho tiempo, alimentando la imaginación de los fans y convirtiéndose en una especie de leyenda urbana, un cuento romántico que se transmite de boca en boca. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es una invención de algún fanático con talento para la escritura? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la idea de que Kerem haya conquistado a Hande con un poema es muy romántica y encaja perfectamente con la imagen que tenemos de ellos como pareja, dos almas gemelas unidas por el destino y por la magia del arte. Independientemente de si el poema es real o no, lo cierto es que Kerem Bürsin siempre ha demostrado ser un hombre muy atento y detallista con Hande Erçel. Durante su relación, la llenó de regalos, sorpresas y gestos de cariño. Siempre se mostró muy orgulloso de ella y la apoyó en todos sus proyectos, celebrando sus logros y defendiéndola de las críticas. Y Hande, por su parte, también demostró ser una mujer muy enamorada de Kerem. Lo admiraba, lo respetaba y lo amaba profundamente. Su relación era evidente que estaba basada en el amor verdadero y en el respeto mutuo, dos pilares fundamentales para construir una relación duradera. Entonces, ¿por qué se separaron? Esa es la pregunta del millón, la que todos se hacen y para la que nadie tiene una respuesta definitiva. Hay muchas teorías al respecto.
Algunos dicen que fue por las presiones de la fama, que el escrutinio constante de los medios acabó por desgastar su relación. Otros que fue por los rumores de infidelidad, que sembraron la desconfianza y la duda entre ellos. Y otros que simplemente se dieron cuenta de que sus caminos eran diferentes, que sus prioridades en la vida habían cambiado y que ya no encajaban como antes. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación, las conversaciones privadas y los momentos de crisis. Pero lo que sí podemos afirmar es que su ruptura fue una pérdida para todos sus fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Una pareja que parecía destinada a estar junta para siempre, se separó dejando un vacío en el corazón de muchos. Ahora, centrémonos un poco más en la idea del poema. Imaginemos por un momento que realmente existió, que Kerem se sentó una noche a escribirle a Hande un poema de amor. ¿Qué tipo de palabras habría usado? ¿Qué metáforas habría empleado para describir sus sentimientos hacia ella? Probablemente habría hablado de la belleza de su sonrisa, de la luz que irradia su mirada, de la fuerza de su personalidad, de su talento como actriz y de su pasión por la vida. Habría comparado su amor con un jardín en primavera, lleno de flores y de vida, un lugar donde siempre florece la esperanza. Habría expresado su admiración por ella y su agradecimiento por haberla conocido, por haberle enseñado a amar de nuevo. Quizás el poema habría comenzado con algo así: tus ojos, dos luceros que iluminan mi noche, / tu sonrisa, un amanecer que despierta mi alma. Un comienzo clásico pero efectivo que evoca la belleza y la luminosidad de Hande. O tal vez habría sido más directo y sincero: nunca creí en el amor a primera vista, / hasta que te vi y supe que eras mi destino. Una declaración audaz que revela la fuerza del amor que sintió por ella desde el primer momento. La verdad es que Kerem es un hombre con una gran capacidad para expresar sus emociones, tanto en la actuación como en la vida real. Y estoy segura de que si realmente escribió un poema para Hande, debió ser algo realmente especial y conmovedor, una obra de arte que reflejaba la profundidad de sus sentimientos. Pero volviendo a la realidad, independientemente de si hubo un poema secreto o no, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nos enseñó muchas cosas. Nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la fama puede ser una prueba muy dura para una pareja, y que a veces, las cosas no salen como uno espera. También nos enseñó que es importante luchar por lo que uno quiere, que es importante expresar nuestros sentimientos, y que es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos amen incondicionalmente. Y aunque su historia de amor haya terminado, el legado de Hande y Kerem perdura en el corazón de sus fans. Siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y su historia, con poema secreto o sin él, seguirá inspirando a muchas personas a creer en el amor verdadero. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el presente. Tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande está enfocada en sus proyectos como actriz y modelo, y Kerem también está trabajando en nuevas series y películas. Ambos han demostrado ser profesionales muy talentosos y comprometidos con su trabajo. Y aunque su relación haya terminado, siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente. Es importante recordar que las rupturas no siempre son fáciles, y que es importante respetar la decisión de cada persona de seguir adelante con su vida. Hande y Kerem han manejado su separación con mucha madurez y respeto, y eso es algo que debemos admirar. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. En el amor, nunca se sabe. Pero por ahora, lo importante es que ambos sean felices y que sigan cumpliendo sus sueños. Hemos recorrido un largo camino hoy, ¿verdad? Hemos explorado los inicios de su amor, los momentos felices que compartieron, las dificultades que enfrentaron y por supuesto, el misterio del poema secreto. Recapitulando brevemente, vimos cómo su química en Senkalkapm se tradujo en una relación real, cómo se convirtieron en la pareja favorita de Turquía, y cómo, lamentablemente, su cuento de hadas llegó a su fin. Analizamos los rumores del poema, una pieza clave en el rompecabezas de su romance, y reflexionamos sobre el impacto que tuvieron en sus fans y en el mundo del espectáculo. Es una historia agridulce, llena de amor, pasión y finalmente separación. Pero es una historia que nos recuerda el poder del amor y la importancia de vivir el presente. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta historia de amor? ¿Creen que el poema secreto existió realmente? ¿Qué les pareció la pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y ahora, para finalizar, les pido un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Denle clic a ese botón de me gusta, compártanlo en sus redes sociales y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, corazones.